Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, dependiendo el horario en el que estés viendo mi video. Escucha, durante la siguiente grabación te voy a mostrar muy rápidamente cómo es que puedes llenar una forma W9. Ahora, te voy a aclarar algo. La información que te voy a brindar a continuación, antes que nada, mi disclaimer, es con propósito de educación solamente. Te aconsejo que verifiques con tu contador o con tu abogado si tienes más dudas, verifiques si tienes dudas con respecto a la forma o quieres aprender más. Ok, vamos a hablar en específico acerca de estas formas cuando la persona es un independiente por su propia cuenta, trabaja por su propia cuenta, lo que es conocido como un sole proprietorship, o algunas personas que ya se convierten en LLC, pero siguen siendo single members, o prácticamente es muy similar a un sole proprietorship. Vamos directamente a la forma y les voy a explicar, vamos a ir muy brevemente, es un video muy corto que te invito a que lo veas si tú eres una de las personas que te piden que llenes esta forma. Y al mismo tiempo te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, dale click al botón de subscribe para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que todos los miércoles me voy por medio de YouTube Live, te puedes conectar conmigo en vivo para si tienes preguntas con respecto a la industria de la limpieza, tienes tu negocio de limpieza o de servicios. De repente, si tu negocio no es exactamente en limpieza, pero es en servicios, hay bastante información valiosa que te puedo brindar para que puedas avanzar, ¿ok? Vamos directamente a la forma y llenémoslas juntos para que veamos cómo ustedes la pueden llenar. Muchas personas me preguntan, bueno, Sergio, la forma W9, estuve trabajando para alguien y esta persona me la pidió, me dijo que necesita que le llene esta forma, me la mandó y no sé qué hacer. Aquí les muestro lo que es la forma W9. Lo que voy a hacer por ustedes para facilitárselas aún más, esta forma está en español. Ustedes la pueden descargar directamente del IRS y la pueden descargar en español o en inglés en PDF. Lo que voy a hacer, les voy a poner en la descripción del video, les voy a poner el link que los lleva directamente a la página del IRS para que puedan descargar sus propias formas. Este está en español para que si tienen alguna duda sea muy fácil de entender y al mismo tiempo, si ya sabiéndola llenar en español, va a ser mucho más fácil llenarla en inglés. Estas formas nos las da por lo regular alguna persona para la que trabajamos o compañía que le estamos trabajando como independent contractor o algún cliente que le estamos haciendo trabajos y quiere asegurarnos de que al final del año nosotros vamos a reportar nuestros impuestos, al mismo tiempo esta persona, esta compañía va a reportar esos gastos. Lo que va a hacer con esta forma, con la información que le proveamos por medio de esta forma, nos va a dar la forma que se conoce como la 1099. La has conocido como la 1099, right? Anteriormente se conocía como la 1099 misceláneos. Si no me equivoco, ahora aparece en 2020, ya cambia a la 1099 NEC, que es Non-Employment Compensation. Va a ser la nueva forma que vas a la IRS. Estuvimos viendo el sitio de la IRS que ya la cambiaron. Parece que sí, casi todo igual, pero consúltenlo con su contador o abogado si tienen más preguntas. Vayamos directamente. Considérenlo. Esto es si ustedes son sole proprietorship, trabajan como independientes o son single member LLC. Lo primero que nos piden es que ingresemos el nombre. Supongamos, ahí voy a ingresar el nombre. Vamos a utilizar por información ficticia. Ingresamos el nombre John Smith. Obviamente, algo muy conocido que sabemos en Estados Unidos por lo regular se maneja por lo regular el primer nombre y el primer apellido. Pero cuando vamos a llenar esta forma, consideren que tiene que ser el nombre como aparece en su devolución de impuestos. Asegúrense de ingresar todos sus nombres. Supongamos que este es John Smith Pérez, es el nombre completo. Asegúrense de ingresar los dos apellidos o si cuenta con un segundo nombre y así aparece en su devolución de impuestos, asegúrense de ponerlo. Aquí se los aclara. Si ustedes leen, aquí dice, tal como aparece en su declaración de impuestos sobre el ingreso. Una vez que pongan eso, la segunda parte les dice si tienen un nombre de negocio o nombre de la entidad no considerada como separada del dueño, si es diferente de la de arriba. Por lo regular, eso se refiere si ustedes tienen un DBA y obviamente trabajan bajo el DBA, pero cuando hacen impuestos los hacen bajo su nombre. Entonces, supongamos el DBA aquí, vamos a poner un nombre de limpieza, right? The Best Cleaning Company. Vamos a poner ahí The Best Cleaning Company es el DBA, pero cuando reportan impuestos, hacen sus impuestos bajo John Smith Pérez, right? Sabiendo eso,
vamos a pasar a la número 3. La número 3 prácticamente para lo que estamos hablando, a lo que les aplica a ustedes va a ser la casilla número 1 que dice individuo, empresario por cuenta propia o LLC de un solo miembro, que es a lo que me refería a Single Member LLC. Ahora, esto se conoce cuando, usted ya se los he mencionado antes, es un sole proprietorship. Esa persona que ya comenzó a trabajar por su cuenta, muchos de ustedes ya trabajan, limpian por su cuenta y les van a dar obviamente la 1099. Entonces, en este caso, ustedes aplican como individuo o empresario por cuenta propia. Algunas personas que ya tramitaron la LLC, pero esta LLC está clasificada como Single Member LLC, tienen que seguir siendo clasificados aquí. Lo único que va a cambiar en la parte de arriba, cuando son LLC, pues de repente que aquí ya va a venir y va a ser LLC, right? So, ya va a ser The Best Cleaning Company LLC, pero cuando hacen impuestos bajo su nombre completo. So, asegúrense de hacer clic en la casilla correcto porque eso va a depender para que cuando esta persona le dé la 1099 toda la información vaya lo más accurate posible. No me voy a meter en nada de lo demás, ya hablamos con si son una LLC de Multimember LLC, si la LLC es clasificación, yo no me meto en ese tema porque es algo más complejo, pero les voy a dar la información básica cuando se los piden, cuando ustedes están trabajando por su cuenta, ¿ok? So, esta parte por lo regular no les compete. Otro es cuando, o other en inglés, es por ejemplo cuando ya son non-profit, cuando ya son de organización de gobierno, etcétera. Por lo regular no les compete, ustedes se van a mantener en la parte de arriba. Si tienen muchas dudas, si tienen alguna duda adicional, verifíquenlo con su contador e inclusive siempre les aconsejo cuando lleguen estas formas, no pierden nada. Si tienen un contador, confírmele, dígale, mira, ya llené la forma, puedes ayudar, podrías confirmarme que está correctamente o si hay algo que hice mal y lo estoy muy seguro que el contador o su contador les va a ayudar con eso. La dirección, tenemos que poner nuestra dirección 123 calle Street, pongan un ejemplo, apartamento C. Vamos a poner la ciudad a Los Ángeles, California, código postal 90061, código postal conocido en Los Ángeles. Anote los números de cuentas aquí opcional. Esto es opcional, esta parte por lo regular, casi la mayoría de las personas no la llenan. Es opcional de ustedes, no me voy a meter de lleno ahí porque es parte opcional. Eso significa que no necesariamente tienen que llenarlo. Esto también es opcional. Prácticamente nombre y dirección del solicitante. Esa parte no es opcional, eso no tiene nada que ver ahorita con ustedes aquí. La parte número 1, ya pasamos a la parte número 1 donde ingresan su información, que es donde va a ir el número de seguro social o el número de EIN number. Aquí es donde muchas personas se complican. Muy simple, lo primero que vamos a ver es de que si tienen un número de seguro social, trabajan como independientes, pues lo van a ingresar aquí. Van a ingresar su número de seguro social. No me dio, tengo que ponerlo directo. Es 123, 12, 1234. Ahí pongo mi número de seguro social. Ahora, hay personas que dicen, bueno, Sergio, pero yo no quiero usar mi número de seguro social. Yo cuento con un EIN number. Aunque ustedes trabajen como independientes, de repente pueden contar con su EIN number. Para aprender más acerca de cómo aplicar y todo, pueden ir directamente a la página del IRS y ahí pueden aplicar por su EIN number, que no cuesta nada, es gratuito. Simplemente tienen que llenar las aplicaciones. Ahora, hay personas que quizás me digan, Sergio, yo no cuento con un número de seguro social. En este caso no me puedo meter a ese tema porque es una cuestión legal. Tienen que considerarla, tienen que hablarlo de eso, tienen que hablar de eso con su abogado o de repente un contador que les va a ayudar con esa parte. Lo que sí les puedo decir, si tienen dudas, es siempre lean las instrucciones. Fíjense muy bien. Voy a ir a la parte número 5, página 5. Página 5 de la parte 1. Si ustedes ven, si yo tengo dudas en llenarla, yo puedo ver aquí que es parte 1, puedo venir a instrucciones en parte 1 y aquí me va a dar más información. Dice, anote su TIN en el encasillado correspondiente. Si es extranjero o residente y no tiene ni reúne los requisitos para obtener un Social Security Number, su TIN es un número de identificación personal del contribuyente del IRS. En pocas palabras, conocido como ITIN number, por sus siglas en inglés. Yo les aconsejo que si no lo tienen, verifíquenlo con su abogado, contador, para ver cuál es la mejor opción para ustedes. Ahora, algo muy interesante que tienen que verificar es esta parte. Fíjense muy bien.
esa parte le dice, si es empresario por cuenta propia, fíjense muy bien, aquí se lo estoy marcando, si es empresario por cuenta propia y tiene un EIN number, puede anotar su SSN, que es su número de seguro social, o su EIN number. Para las personas que no sepan qué es el EIN number, bueno, es el Employer Identification Number, es el número de identificación del empleador. So, recuerden, si es empresario, en pocas palabras, sole proprietorship por su propia cuenta, y tiene un EIN number, pues de repente también puede ponerlo en vez de poner su número de seguro. Ahora, la otra parte es la siguiente, esta, que dice, si es una LLC de un solo miembro que no se considera como entidad separada del dueño, en pocas palabras, cuando es single member LLC, anote el número de seguro social del dueño o EIN number si el dueño lo tiene. Si el dueño lo tiene, si se fijan, no dice o el EIN number de la LLC. Dice o el EIN number si el dueño lo tiene. Ahora, no anote, vean esta parte de aquí, véanla bien, no anote el EIN number de la entidad no considerada como separada del dueño. ¿Qué significa? Que a veces las personas tramitan la LLC, un Single Member LLC, y se tramita un EIN number para esa Single Member LLC. So, a eso se está refiriendo. Pero aquí les dice, no anote el EIN number de la entidad no considerada como separada del dueño. Y obviamente, si la LLC es clasificada como sociedad anónima o sociedad colectiva, anote el EIN number de la entidad. Eso es cuando ya piden clasificaciones, pero eso es un tema más complejo. Pueden verificarlo con su contador o abogado. Lo que sí les digo es que consideren estos puntos. ¿Ok? Solo les digo que consideren estos puntos muy claros. Una vez que ya decidieron poner su número de seguro social o dijeron, ¿sabes qué, Sergio? No, yo tengo el EIN number. Bueno, en este caso, ponemos nuestro nuevo EIN number aquí. Es 87123456, ¿right? Falta un número, el 1. Ya ahí tenemos posible nuestro EIN number. Y ya por último, vamos a la parte de certificación, donde ustedes van ahora sí, a firmarla, que es en esta parte. Van a firmarla y van a fecharla. Ponen su firma. Por lo regular, las personas la descargan. Una vez que ya llenaste aquí en la computadora, la puedes descargar, ahora sí firmarla y ponerle la fecha en la que la estás firmando. Entonces, sí, esta forma, cuando ya la llenas, le das esta hoja, que por lo regular es solamente una. Las demás son instrucciones para que sepan cómo llenarla, sepan cuál es el propósito y todo. Una vez que la llenan, se la van a dar a la persona con la que están trabajando para que esta persona les dé a ustedes al final del año su 1099. El problema que muchas personas pasan, un problema muy común que les pasa, las personas a veces, o los dueños de negocio, o las personas con las que trabajan, se les olvida darles esta forma. Durante el año, la persona, el independiente, deja de trabajar, se va, ya no sabe nada de él. Al final del año, el contador les dice, ¿a quién le diste 1099? ¿A quién le pagaste durante el año? La persona dice, le pagué a 10 personas, a 10 personas que trabajaban conmigo durante el año. ¿Y qué pasa? Como nunca colectaron la información, cuando el contador les pide que llenen la 1099, no cuentan ni con el número de seguro, ni con el EIN number, ni con la dirección, ni con el nombre completo. Si no cuenta con esa información, pues va a ser un problema porque no van a poder girar esa 1099. Mi consejo es, si van a contratar a alguien como independent, que sea independent, ok, aclaro que sí es un independent, asegúrense de que esta persona llene esta W9. Esta W9 no necesariamente la van a submitir o mandar a la IRS, no, es para ustedes, para que al final del año, en este caso, en enero del 2021, que están empezando ya a hacer sus impuestos y van a dar las 1099, pues ya tengan la información a la mano, concreta, correcta, para que ustedes puedan girar esa forma. Bueno, espero esta información les haya ayudado. Espero pues la utilicen a su favor y puedan hacer hasta lo posible por poderla maximizar. Y pues de ahí en adelante que puedan seguir saliendo adelante, que puedan seguir teniendo éxito en su área. Por favor, no olviden darnos sus thumbs up. Recomienden nuestro video para que más personas les sirva. No dejen de echarle ganas para salir adelante y no dejen de suscribirse para que puedan estar al pendiente de más información valiosa. Hasta la próxima.